proyectos, son 4 en realidad, ayer lo estábamos comentando, ¿no? Que tiene que ver con distintas iniciativas. Y ayer se votó en la Comisión de Constitución la idea de legislar y se aprobó. Se aprobó con un voto en contra. Vamos a estar conversando también con el diputado Alessandri y con la senadora Jimena Rincón a propósito de cómo podría materializarse este segundo retiro y qué implicancias tendría, no solo para la economía del país, sino que para el bolsillo de todos los chilenos y los cotizantes. Revisemos la nota y luego lo comentamos acá en Contigo en Directo. Me parece que hoy vamos a tener, espero, un muy buen resultado. Que el gobierno llegue con fondos estatales a los bolsillos. Era la antesala de una jornada clave, un paso que debía sortear el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP. Una discusión que seguía atenta a la ciudadanía y también el gobierno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos a favor. Aprobada la idea de legislar con solo un voto en contra de Ludi Jorge Alessandri, fue un intenso debate de más de 2 horas con recriminaciones cruzadas entre los parlamentarios y el Ejecutivo. Yo lamento que el gobierno mantenga el mismo libreto del primer retiro del 10%. El ministro de Hacienda, el señor Briones, me tiene podrida, me tiene chata. Creo que el nivel de crueldad, de insensibilidad... Veo con preocupación que en esta comisión se levantan todo tipo de adjetivos calificativos de las personas, lo cual no es otra cosa que tratar de forma indigna a quien tiene al frente. Es que el gobierno insistió durante la jornada en que un segundo retiro es incompatible con la reforma a las pensiones que está en tramitación en el Senado. Esta idea, este objetivo que nosotros tenemos de mejorar las pensiones resulta contradictorio con el usar esos recursos para necesidades hoy. Fue el primer paso, recién parte la discusión en el Congreso, pero este era uno importante que muy a pesar del gobierno fue aprobado con votos del oficialismo, incluso más que en el primer proyecto en la misma instancia. No nos podíamos negar a dar la aprobación para poder discutir ese proyecto, así como lo hice en el primer proyecto del retiro. Quiero felicitar a los diputados de Chile Vamos, que a pesar de todas las presiones del gobierno, nuevamente se han puesto una mano en el corazón y han entendido que hay gente que lo está pasando muy mal. Pese a votar en contra de un segundo retiro de los fondos previsionales, el diputado Alessandri dejó una propuesta sobre la mesa. Y le hemos propuesto un bono al gobierno. ¿Cómo se llama ese bono? Bono del 10%. ¿Quién lo paga? No cada persona de su cuenta individual, lo paga el gobierno con dinero de todos los chilenos, plata fiscal. ¿Y cuánto te da? El 10% de lo que tengas en tus ahorros previsionales con los límites, techo y piso que tiene el proyecto de ley. También se aprobó en general el retiro forzoso en caso de deudas alimentarias y el retiro para quienes tengan sus fondos en rentas vitalicias. Al retiro del 10% aún le queda camino. Yo creo que va a haber un gran apoyo en la Cámara de Diputados. No creo que sea unánime, pero me atrevería a decir que va a sobrepasar con holgura los 93 votos. El Ejecutivo, el gobierno nos plantea un hecho inédito. Dice, ¿sabe qué? Voy a recurrir al Tribunal Constitucional por la inconstitucionalidad de estos proyectos. Segundo retiro que avanza y por ahora lo hace con amplia mayoría. Bueno, vamos a conversar de este tema con nuestros invitados. Nos acompaña el diputado Jorge Alessandri. Gracias por estar con nosotros, diputado. La senadora Jimena Rincón, ya la vemos en pantalla. Diputado Alessandri, voy a partir con usted porque fue el único voto en contra. Se veía molesto ayer. Usted decía, bueno, cuando la gente se jubile, ¿quién le va a devolver esa plata? Ha sido enfático en destacar ese mensaje. Por otra parte, se va a legislar. Son varios proyectos sobre la mesa. Vamos a ir hablando uno a uno al regreso de esta pausa comercial. Nos vamos bien breve y seguimos con más Contigo. Estamos de vuelta con más Contigo en Directo y el fútbol chileno volvió más recargado que nunca. Disfruta todos los días nuestro fútbol por las pantallas del CDF HD. Imagínense, está el Campeonato Nacional, está la Copa Chile, la Primera B, la Supercopa, las clasificatorias. ¿Qué estás esperando para abonarte a CDF HD? CDF Vivimos Fútbol está con nosotros. Además, hoy día juega mi equipo, así que termino el programa y me conecto a sufrir, me dicen. Esperemos que no. Vamos a continuar nuestro tema porque estamos hablando de lo que se vivió ayer en la Comisión de Constitución, donde se aprueba la idea de legislar en torno al segundo retiro del 10%. Nos acompaña el diputado Jorge Alessandri, la senadora Jimena Rincón. Diputado, el único voto en contra, Evópoli y Renovación Nacional votaron a favor. Claro, viene fin de mes, se acaba el IFE, seguimos en pandemia, muchos chilenos todavía no pueden salir a flote. ¿Por qué negarse a una situación así?
Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Hola Jimena. Usted decía antes que yo estaba molesto en la comisión, más que molesto solo, porque mis compañeros de comisión de Chile Vamos no pudieron ir ayer, fui el único titular de la comisión, claro. Todos mandaron reemplazantes. Y evidentemente lo que usted dice, no solamente viene la Navidad, sigue la pandemia, los comercios siguen cerrados, sino que uno mira las noticias y ve que en el hemisferio norte viene una segunda ola. Por lo tanto, no tendría por qué eso no pasarnos algo parecido como en Portugal, España, Italia. Por lo tanto, la pandemia se puede extender todo el próximo año. ¿Y qué le está diciendo este proyecto de ley de la diputada Pamela Giles y de otros? Siga pagando la pandemia con sus recursos. Saque otro 10%, quédese probablemente 4 millones de personas sin nada para el momento de jubilar, porque la pandemia se viene fuerte, se viene duro. ¿Qué hemos dicho nosotros? Al gobierno con mucha dureza y con mucha franqueza. El Estado tiene que ponerse con las familias chilenas. No basta el IFE. Imagínese usted que las pymes que sacaron el crédito COVID-FOGAPE, en noviembre les cae la primera cuota y todavía no han podido abrir sus cortinas, no han podido empezar a vender. Por lo tanto, les cae la primera cuota antes de tener ventas. Por lo tanto, evidentemente que la gente tiene una necesidad imperiosa. Pero esa necesidad imperiosa no puede justificar sacar el dinero nuevamente de las pensiones de las personas. Y acá se da una dicotomía bien extraña, porque al final el Partido Comunista le dice que los chilenos tienen que pagar la pandemia con sus propios recursos, y este diputado de la UDI le dice, no señor, el Estado tiene que endeudarse. Y lo que yo propuse en la comisión ayer fue un bono equivalente que se llamara bono 10%, que cada uno se meta a la página de su AFP, vea cuánto le corresponde en este segundo retiro, y ese cheque que la diputada Giles promete para la Navidad con tu propia plata, que mejor sea con plata del Estado. Y evidentemente el Estado va a tener que endeudarse si estamos en la peor crisis económica de los últimos 100 años. Esta crisis la vamos a pagar por 20 o 40 años. Muchas generaciones van a pagar el hoyo financiero. Yo prefiero que ese hoyo financiero sea del Estado y no de las familias. Por diputado, eso el voto a favor para enfermos usted siente, pero en contra para el retiro del 10%. ¿Usted siente entonces que este tipo de iniciativas de retirar nuevamente un 10% es por culpa de la omisión del gobierno al que usted representa? Tiene dos objetivos y hay que ser muy claro en eso. Por una parte, sí, la omisión, lo lento del gobierno, la poca capacidad de llegar, porque cuando tienen que salir a pagar también lo hacen lento y la burocracia se los come. Pero también por una intención de desbaratar el sistema de pensiones de AFP. El sistema de pensiones, que yo estoy de acuerdo que entrega malas pensiones, no solamente hace eso, financia a los bancos en nuestro país, financia el mercado financiero, financia los créditos hipotecarios que todas las personas postulamos, hace muchas otras cosas, le da volumen al mercado financiero. Entonces lo que está tratando la izquierda más dura es reventar ese sistema, dejarlo con 0 pesos para que todos dependamos finalmente de la pensión que nos pueda dar el Estado. Es como el que el político te firma un pagaré. Cuando tú jubiles, te voy a dar una jubilación dependiendo de cómo estén las arcas fiscales en ese momento. Diputado, y eso es lo peligroso. Mire usted lo que le ha pasado a los argentinos, que les metieron la mano y hoy día no hay plata. Voy a darle la palabra a la senadora Rincón. ¿Están tratando de desbaratar el sistema de pensiones, senadora? No es mi caso. Yo no podría hacer afirmaciones como las que hace el diputado, y lo saludo, por cierto, a Jorge Alessandri. Creo que aquí, y él mismo lo dice, ha habido una lentitud del gobierno que llega a doler. Y además de lentitud, una omisión a gobernar. Aquí tenemos personas que no solo lo están pasando mal, que lo están perdiendo todo. Y no es que haya una respuesta alternativa del gobierno, simplemente no hay respuesta. El gobierno dice, esto es malo. Y uno puede llegar a convenir que obviamente es malo que en pandemia, que se da una vez cada 100 millones, sean los trabajadores con sus ahorros los que la enfrenten sin ayuda del Estado. Eso es vergonzoso. Y obviamente a nosotros y a mí en lo particular me preocupa. Y me preocupa más cuando esto se anticipó. Piensa tú que esta pandemia llegó al mundo hace 10 meses atrás. Hace 8 meses tuvimos el primer caso en nuestro país. Al día de hoy no hay ni una propuesta del gobierno seria que permita a las familias de clase media, a los trabajadores y trabajadoras del país enfrentar esta situación que es
altamente peligrosa desde el punto de vista social y económico. ¿Se le pone un tope a esto? Se lo pregunto porque también recogiendo las palabras del diputado Alessandri, y que tiene razón, nosotros habíamos pensado que probablemente si teníamos mucha suerte íbamos a tener una vacuna o iba a amainar el coronavirus, pero eso no ha ocurrido. Todo lo contrario, se está viendo una segunda ola en Europa, probablemente todo este año, el primer semestre seguro, y probablemente de los trimestres, 2 de ellos ya tengamos la pandemia todavía en Chile. Entonces, en un principio, cuando se aprobó este proyecto, se hacían una única vez, de manera exclusiva, se va a sacar el 10%, que fue lo que se votó. Ahora han pasado un par de meses y se está votando un segundo retiro. Y vuelvo a lo mismo, como no sabemos cuándo va a llegar el antídoto, la cura definitiva, probablemente se terminen sacando cada vez más los 10% por pedacitos de una torta de un sistema que finalmente puede colapsar. Esa es la pregunta, ¿cuándo se le pone coto a esto? Porque mientras tanto... Mira, nosotros creemos, y yo creo en lo particular, que aquí el gobierno tiene que reaccionar. Y ya no reaccionó para este segundo retiro del 10%, porque ya está a puertas de pasar al Senado de la República. O sea, ya es tarde, tenemos una situación que es inminente. Y la reflexión es, si sabemos lo que sabemos respecto de lo mismo que tú relatas, de lo que ha pasado en Europa, ¿no es cierto?, de esta segunda ola, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Quién gobierna? Porque aquí ese es el drama. El que gobierna es el que tiene que tomar las medidas. ¿Qué va a hacer el gobierno para ayudar a los trabajadores, la clase media de nuestro país? Y pongo varios ejemplos. Aquí tenemos abandonado completamente al sector hotelero gastronómico en nuestro país. Y no estoy hablando de lo que vemos en las noticias todos los días de los restaurantes de Santiago. Estoy hablando de las regiones, donde no hay respuesta. Tenemos abandonado a un sector importante de hombres y mujeres que no califican ni para los FOGAPE ni para los IFE. Vale decir, están en tierra de nadie. Y lo único que tienen, a lo único que le pueden echar mano es a esto que se ha legislado. Porque tendrá que convenir conmigo, Jorge, que hay cosas que nosotros no podemos hacer porque quien quien maneja los recursos fiscales es el que gobierna, el presidente de la República con sus ministros. Por lo tanto, el único camino de tender una mano, que además es súper egoísta, porque él tiene razón, aquí le estamos diciendo a los trabajadores que usen sus ahorros, pero la disyuntiva es que no tengan nada. Entonces, esta frase que se ha ocupado tanto, y hoy día en la mañana en un programa de este canal, alguien decía, entre el pan para hoy y el hambre para mañana, chuta, es dramático, porque es hambre hoy y hambre mañana. Entonces yo tengo que enfrentar hoy día mi hambre, hoy día mi situación de emergencia. Me escriben cientos de personas que han vendido sus autos, que están vendiendo sus muebles, porque no tienen qué comer, que no tienen cómo pagar el arriendo, qué decir de los dividendos para mantener su inversión de años de esfuerzo. Ese es el drama. Y el gobierno no reacciona. Una y otra vez se los venimos advirtiendo. Diputado Alessandri, ¿puede el Estado hacerse cargo de este costo? Y ustedes también, de acuerdo a su propuesta, que no lo paguen los chilenos con su plata de la AFP, sino que el Estado pague ese 10%. ¿Están haciendo algo para que eso ocurra? Bueno, evidentemente el Estado ha ido reaccionando, pero sobre la marcha, a mi juicio lento, pero hay un bono de clase media ahí de 500.000 pesos que lo cobró 1.600.000 personas. Está el IFE, que tenía 3 pagos al principio, después 6, y se ha ido extendiendo. Está la suspensión del contrato laboral cuando usas tu seguro de desempleo por algunos meses, pero va bajando tu sueldo al 75, al 50. Está el crédito FOGAPE, está la devolución del IVA a las pymes. Entonces, que se han ido haciendo cosas, se han ido haciendo, pero la pandemia ha sido mucho más dura, más fuerte, sumado a la destrucción del estallido social, y al final no sabemos cuánto va a durar. Por lo tanto, yo le diría al gobierno que se prepare para una pandemia de al menos 2 años, que se endeude. La propuesta nuestra de que en vez del 10% sea tu plata, sea un bono del Estado, cuesta una enormidad de dinero, cuesta casi 1/3 del presupuesto de la nación, significa una deuda del Estado de 20 años pagando, pero evidentemente ante situaciones de emergencia yo prefiero que el Estado se endeude a largo plazo con el BID, con otros estados, con la Unión Europea, con quien sea, pero no las personas. Pero decir que no se ha hecho nada también es injusto. Basta comparar, a mí no me gusta compararme con Latinoamérica porque el barrio donde estamos no es de lo mejor en cuanto a avances sociales y a inversión, pero si uno se compara con Latinoamérica, el Estado de Chile ha entregado a las personas en transferencias directas
muchísimo Sí, más pero las dinero. Ahora, yo le he comparaciones, pedido diputado, aviones. perdón que lo interrumpa, las comparaciones siempre son odiosas, porque cuando nos conviene nos comparamos con Alemania o Dinamarca, y cuando no nos conviene nos comparamos con los países vecinos y los que están más mal. Entonces, al final hay que centrarse, creo yo, en la idiosincrasia y la realidad que estamos viviendo como país. Vamos a seguir conversando este tema, y este es un tema que vamos a seguir dando vuelta en el programa porque nos importa, porque sabemos que hay miles de chilenos que lo están pasando mal y que hay que encontrar las soluciones, las alternativas, con un trabajo, con un diálogo, en fin. Ayer se presentaron varias de ellas, me imagino que todos convenimos en que este proyecto que ya fue aprobado en primera instancia, que tiene que ver con las personas que tienen enfermedades terminales, puedan retirar esos ahorros. Uno se pregunta en qué estuvimos todo este tiempo, que eso no estaba aprobado hace tanto tiempo. Vamos a seguir conversando de los desafíos de Chile. Está con nosotros el ministro Mario Desbordes.